Bueno, vamos a México. Por favor. Hola, Mónica, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, Mónica. Bueno, vos viviste de todo. Hace 10 años, según me contaron, vivís en Ciudad de México, viviste la gripe H1N1, temblores, y ahora te toca esta también. Sí, bueno, la H1N1 en realidad me tocó regresando de México hace 11 años. Sí, en realidad llevo viviendo, justo les comentaba que acabo de cumplir los 10 años viviendo en México en cuarentena. Y la verdad que ha sido un reto porque, bueno, yo soy médica familiar, en realidad en Argentina es el médico generalista y familiar, aquí en México se le dice médico familiar, y ha sido todo un cambio de estrategia, no solamente en términos familiares, sino también laborales. Mónica, te así hago... que bueno, aquí vamos. Perdóname, sí, bueno, duro, pero hay que vivirla. Te hago una pregunta, ¿es obligatoria la cuarentena en México o sigue siendo voluntaria? No, es voluntaria, de hecho hubo varios pasos previos a donde estamos hoy, se fue escalonando algunas de las medidas, en realidad desde el 27 de febrero que tuvimos el primer paso, se han ido tomando diferentes medidas. A partir del 20 de marzo dejaron de asistir los chicos a la escuela, y básicamente hace 2 semanas empezaron ya a pedir con mucho más énfasis que la gente se quede en su casa, ya empezaron a dejar de trabajar las oficinas estatales, y se está pidiendo ahora que la gente de los ámbitos privados y sociales haga lo mismo. Así que bueno, en esa instancia estamos, pero no es obligatorio, es solamente una sugerencia y sigue siendo voluntario. ¿Cuántos infectados se supone que hay, si se sabe? Mira, las cifras oficiales estaban anoche, porque todos los días a las 7 de la tarde dan un informe oficial de la Secretaría de Salud Pública. Anoche teníamos 2.439 infectados y 125 muertos. Esos son los números oficiales, pero bueno, sabemos que hay mucha gente que puede estar cursando la enfermedad y no necesariamente tener el diagnóstico. ¿Cómo haces vos para seguir trabajando, tu familia, tu esposo? ¿Se tuvieron que adaptar? ¿Hay cambios en su vida y la de la gente en general? Sin lugar a duda. Nosotros, a ver, yo trabajo en una colonia dentro de la ciudad. No nos olvidemos que la Ciudad de México tiene 21 millones de habitantes. Entonces trabajo en una colonia en el centro de la ciudad, que se llama Colonia Condesa, y la mayoría de la gente de esta zona son extranjeros. Entonces el 85% de mis pacientes son extranjeros. Con lo cual, para mí las medidas de aislamiento las tomé antes. Y las tomé antes porque principalmente yo después de los embarazos, tengo 3 hijos. Después de los embarazos me quedé hipertensa. Entonces, básicamente soy una población de riesgo. Entonces, lo que hicimos fue armar un dispositivo para poder hacer videollamadas. La mayoría de mis pacientes yo los conozco muy bien. Es una población bastante concentrada, mucha gente que vive aquí en el barrio. Entonces lo que decidimos fue empezar a hacer videoconsultas. De esta manera yo podía estar en casa, estar con los chicos, mi esposo también trabaja desde casa, con lo cual esto nos permitió, digamos, no dejar de dar servicio y atender a la gente y de dar respuesta, pero también permitirle a la gente que no tuviera que salir de su casa. En este momento lo prioritario era que la gente pudiera tener la posibilidad de atenderse sin la necesidad de tener que ir a un centro asistencial. Entonces, básicamente lo que generamos fue una estrategia. Yo siempre di mis turnos, entonces eso fue bastante más sencillo, y hacemos una cita con un horario específico y nos comunicamos por videollamada. Es muy divertido porque los papás terminan ayudándome a revisar a sus hijos, y a tener que verles la garganta y sacarles una foto y tocarles la panza. Bueno, ha cambiado el paradigma de alguna manera porque definitivamente estamos en un momento muy particular. Y es el camino. Sí, perdón. Digo que es el camino para parar, ¿no?, esta pandemia de alguna manera. Sin lugar a duda, y una de las cosas que hicimos también en relación a comunicarnos con la gente de la comunidad y del barrio es, aquí en México, igual que en Argentina, muchos medicamentos no se pueden vender sin receta. Entonces ese era un impedimento. ¿Cómo hacía la gente para acceder a tener su receta? Entonces lo que hice fue llamar por teléfono a una farmacia del barrio, que no es una farmacia de cadena, sino es una farmacia un poco más chica,
y hablar con ellos, explicarles la situación, y entonces generamos la posibilidad de que mis pacientes pudieran ir a retirar los medicamentos, se los llevaran a la casa porque tienen entrega a domicilio, y solamente con el hecho de presentar en forma digital, o sea, con una foto, la receta, les estaban abasteciendo los medicamentos. Obviamente, en algún momento, cuando todo esto termine o pase, pues yo haré entrega de esas recetas a la farmacia, ¿no? Y por otro lado, con un laboratorio también pequeño de la zona, si hay que hacer algún tipo de estudio, van a domicilio a tomarles las muestras. Entonces, de alguna manera, generar una especie de red para que la gente no deje de tener los servicios y no deje de tener atención médica, pero minimizando la salida y minimizando las posibilidades de contagio. Bueno, muy bien, esperemos que te imiten, toda una emprendedora y muy creativa, que te imiten ahí en México mucha gente. La pregunta también es, ¿qué hace el gobierno de México? Hay 60%, creo que es el trabajo informal en México, de la gente que sale todos los días a buscar el pan para comer, básicamente, para decirlo así. ¿Qué hace? ¿Hay ayudas? Mira, esa es una dificultad con la que nos estamos encontrando. Básicamente el gobierno está actuando bien. El problema que tenemos es que, por un lado, no se pueden rigidizar las medidas. O sea, las medidas tienen que ser flexibles porque la informalidad laboral en México es muy alta. Entonces es muy difícil pretender que toda la gente se quede en su casa cuando el que pone el puesto de tacos en la esquina mantiene a 3 familias, con lo que saca del día. Entonces es muy difícil sostener eso. Hay algunas ayudas y hay algunos programas que se están poniendo en marcha, pero no nos olvidemos que México es un país con una desigualdad enorme. Entonces, el gap que hay entre la gente que tiene mucho dinero y la gente muy, muy pobre es muy grande. Entonces, es muy difícil con estas medidas no terminar pisándole el callo a alguien. Entonces, termina siendo muy, muy complicado. Mónica, vos sos médica y contabas este circuito que armaste desde que arrancaste tu propia cuarentena. Quiero preguntarte, acá en la Argentina a las 9 de la noche hacen unos aplausos muy emotivos a los médicos, pero también empezaron a aparecer algunas cartas tipo scratch en los ascensores, en los edificios, de gente que no quiere que los médicos convivan en el edificio, o por ejemplo que un médico que atiende embarazadas no quiere que atienda a las que están cercanas a parir cerca en el edificio para que no haya tránsito de gente. ¿Aparecieron también en México este tipo de contradicciones? Sí, de hecho, justo ayer en la conferencia de prensa que dio el subsecretario de Salud, una de las cosas que hicieron un llamamiento a la población es empezar a respetar, digamos, a los trabajadores de la salud, porque ya se dieron varios casos, incluso en algunas poblaciones donde se determinaron que ciertos hospitales iban a ser solo COVID, salió la gente a protestar, a pedir que por favor ese hospital no fuera solo para COVID. Sí, por supuesto, esas cosas son producto del miedo. A ver, o sea, por nada uno justifica la violencia y mucho menos la violencia hacia la gente que está poniendo el cuerpo. Pero lo que es real es que eso es producto del miedo, y el miedo tiene que ver con muchas veces falta de información. Y es de las cosas que se está trabajando mucho, porque además no nos olvidemos que México tiene en muchas de las poblaciones del interior del país, incluso en la capital, 69 lenguas indígenas, con lo cual la cuestión del comunicacional no es algo tan sencillo, y no todo el mundo tiene acceso a redes sociales y no todo el mundo tiene acceso a la información. Entonces eso es algo que está preocupando un poco. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho por tu tiempo y vamos a estar en contacto, si te parece. Vale, perfecto. Sí, les agradezco mucho también la posibilidad de poder contar cómo estamos viviendo, digo, para los argentinos y para todos los extranjeros, porque justamente el hecho de trabajar con extranjeros me permite ver que en estas circunstancias particulares, por un lado se genera comunidad, pero también hay mucha soledad, ¿no? Porque criar hijos afuera de tu país y encima en estas circunstancias es algo que además anímicamente es muy duro. Entonces, bueno, de alguna manera también estamos en eso, ¿no? Como acompañando a los pacientes en sus angustias y en sus temores. Así que les agradezco que nos den la posibilidad de contar cómo lo estamos viviendo también afuera. Bueno, Mónica, seguí adelante entonces, y fuerza. Gracias, Mónica. Chao. Gracias, un abrazo a todos. Chao, abrazo. Bueno, Mónica, así que viste cada uno su historia de vida, donde esté, ella mucho más tiene la posibilidad de estar informada y sabía lo que se venía. Una gran historia y cómo pudo prepararse. Bueno, muy bien.